Bien, buenas noches con todos. ¿Me escuchan, por favor? A ver si me confirman. Sí, sí se escucha. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Nuevamente Sí, la escuchamos. reencontrándonos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ok, entonces vamos a empezar. Son las 9 en punto ya. El día de hoy vamos a hablar de cultura y clima laboral, que es uno de los temas que claramente venimos tratando en recursos humanos, ¿no es cierto? Pues bien, a ver, vamos a iniciar de esta manera. Como bien saben, pueden participar levantando su manito. Ok, tenemos 3 preguntas aquí. ¿Qué valoras en un empleo? ¿Qué es lo que no sería negociable para ti en un empleo? ¿Y cuál sería la razón por la que cambiarías de empleo? A ver, ¿alguien quiere participar? Buenas noches, Marilyn. ¿Alguien quiere participar? Creo que todos tenemos definido, ¿no? Algo que que de hecho valoramos mucho en una organización, ¿no? Para algunos puede ser el sueldo, para otros el trato, para otros las capacitaciones, ¿no? Hay diversos motivos, pero participaciones. ¿Alguno de ustedes? Sebastián, te escuchamos. Yo, por ejemplo, lo que valoro bastante es la estabilidad laboral, ¿no? Ok, de estabilidad laboral, correcto. Ya. ¿Qué es lo que no sería negociable para ti, Sebastián? O eh, el que no respeten, por ejemplo, los derechos que tengo como colaborador, por ejemplo. Ya. Para otros, mira, tú me mencionas el tema de los derechos y eso incluye también el ámbito, digamos, de los tiempos, ¿no? Habían alumnos que, por ejemplo, me decían, yo estoy trabajando y mi jefe no respeta ni que es de noche, ni madrugada, ni domingos, ni feriados, ¿correcto? Entonces muchos decían que el tema de los horarios, por ejemplo, no era negociable, ¿no? ¿Y por qué razón cambiarías de empleo? Por un tema de comodidad, por ejemplo, ¿no? Tema de, por ejemplo, el ambiente podría ser. Ya, o sea, el clima, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, listo, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Ok. Vamos a ver por acá. Ok. Digamos que todos tenemos distintas opciones, ¿no? Por la cual pues valoramos los empleos, valoramos los trabajos, ¿no? Serían diversos factores también los que, digamos, no podríamos negociarlos. Para algunos la tranquilidad pesa mucho, para otros la cercanía, para otros la comodidad, ¿no es cierto? Hay personas, por ejemplo, que a estas alturas ya se acostumbraron al trabajo remoto, no consideran volver a la presencialidad, ¿no? Y eso pesa al momento de escoger también un trabajo, ¿no? Creo que en estos dos escenarios nos hemos encontrado todos en algún momento, ¿no? Eh, por un lado, un escenario en el que va a ser difícil un tema de productividad, ¿no? Va a ser difícil un crecimiento, una estabilidad, ¿no es cierto? Porque de hecho es un escenario que lejos de traernos pues bienestar, más bien nos complica, ¿no? Mientras que por el otro lado vemos pues un trabajo donde todo el mundo se siente a gusto, ¿no? Ahora, en este momento donde ustedes están trabajando, ¿no? ¿Qué tan satisfecho se sienten en la organización donde están? ¿Realmente se sienten satisfechos? ¿En dónde encajarían ustedes? ¿O por algún motivo no se sienten satisfechos? ¿Y cuál sería ese motivo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Cuál sería aquel factor, aquel punto central que no los tendría o que sí los tiene satisfechos en todo caso? Ivette, escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas En noches. mi caso, bueno, yo trabajo en una empresa que tiene una organización muy buena y la verdad sí me encuentro satisfecha, ¿no? Hasta podría decir que me encuentro en una zona de confort porque es una, o sea, estoy cómoda, estoy tranquila, ¿no? Yo sé que la zona de confort no es bueno, pero confort en cierto grado de que es una empresa que motiva, que premia los valores,
reconoce el trabajo que se realiza, hay un incremento salarial según evaluación de indicadores por cumplimiento anual, ¿no? Entonces, por ese lado, en mi caso, sí me encuentro bien, estoy satisfecho en el momento, ¿no? Por ahora. Ok, muchas gracias, Ivette. Y todo ese conjunto de factores, digamos, que ha mencionado Ivette, ¿no es cierto? Toda esa valoración frente a esos factores, ¿qué origina? Que se tenga un buen clima laboral, ¿correcto? Angelina, ¿te escuchamos? Sí, bueno, yo igual que mi compañera donde estoy trabajando actualmente es una empresa que sí, o sea, valoran al personal, nos reconocen, hay buen clima laboral, es un grupo que hemos hecho bien unidos, a pesar, como usted menciona, que la pandemia a veces no podemos vernos físicamente, pero, por ejemplo, creamos un grupo de WhatsApp, nos paramos comunicando, por ejemplo, hoy día nos hemos reunido por lo de Navidad, hemos hecho un almuerzo y hemos tratado de ir todos y es como si no hubiera pasado, digamos, la pandemia, porque igual sentimos esa unión, ¿no? Y creo que eso hace que también uno trabaje mejor y nos comprometamos más, ¿no? En el trabajo y nosotros mismos, ¿no? Ok, muchas gracias, Angelina. Y esos momentos de integración lo genera la misma empresa, ¿no es cierto? Eso ya lo genera Sí, lo que viene haciendo la cultura, ¿no es cierto? Porque tienen seguro como cultura, ¿no? Hacer la integración en estas fechas, ¿sí? Por áreas, de exacto. repente, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, eso hace también que nos unamos. Entonces, el almuerzo, ¿no? Nos unimos, conversamos así, no solamente de trabajo, sino en otros temas, nos unimos, nos tomamos la foto, nos damos la canasta. Entonces, como que hay más unión, pues más integridad, ¿no? Integración. Ok, muchas gracias, Angelina. Sí, y en efecto, por eso les decía cuál era la importancia de que se asuma un buen liderazgo dentro de la empresa. Y dentro de esta casuística de liderazgo también tenemos el tema de la cultura organizacional, porque si como cultura no tengo la unión, la integración de los empleados, entonces, ¿qué tipo de clima voy a estar generando, no? Entonces, el clima laboral justamente viene a ser, pues, ese medio, ¿no? Bajo el cual nos estamos desarrollando o desarrollamos de manera diaria, digamos así, el trabajo, ¿no? El ámbito laboral. Bien sabemos también que la calidad de este pues influye de manera directa, ¿no? En la productividad. ¿Por qué? Porque tiene mucho relacionamiento con el tema de la satisfacción de los trabajadores. Ahora, más del 80% de los ejecutivos de recursos humanos creen que es crítico, que es esencial, que es indispensable escuchar, pero también involucrar más a los colaboradores. Y es el ejemplo que mencionaba su compañera. Nos sentimos que a pesar de la pandemia, a pesar de repente de lo remoto, ¿no? Seguimos siendo el mismo equipo, ¿no? Probablemente que antes de la pandemia, ¿no? El habernos de repente reunido, tomado la foto, como que ha generado, ¿no? Que se vuelva a sentir ese clima cálido, ¿no? Pero nada de esto puede llegar a aterrizar, ¿correcto? Si la cultura así no lo transmite a todos los niveles de la organización. Dentro del clima laboral tenemos dimensiones, ¿ok? Tenemos varios puntos en realidad para que el clima se dé de manera adecuada, ¿no? Para que el clima sea tal y como lo han mencionado sus compañeras, ¿no? Por eso es que yo hago previas las consultas, porque también a veces me dicen, no, es todo lo contrario, ¿no? Trabajo en un lugar malísimo, ¿no? Donde no hay clima laboral y todo aquello, ¿no? Entonces, hay puntos que son esenciales dentro del clima laboral, dentro del clima organizacional, y una de ellas justamente son las condiciones de trabajo, ¿no? Que muchas de ellas pues sean respetadas, ¿no? Que tenga como base los derechos laborales, que la remuneración, por ejemplo, esté acorde, ¿no es cierto?, con el trabajo desempeñado. A veces piden pues años y años de experiencia y el sueldo no justificaría o la justa llegaría solamente para cubrir pasajes, ¿no? Entonces, si yo por necesidad cojo un trabajo así, pues obviamente voy a estar fastidiado, ¿no? Porque obviamente pues no compensa, ¿no? Mi trabajo, ¿no? Y muchas veces las personas cogen los trabajos más por necesidad que por otra cosa, ¿no?
La claridad estratégica también llega a ser un punto focal, ¿no? En cuanto y en tanto se tenga claridad sobre mis funciones, sobre las metas, sobre los objetivos que se quieren lograr, ¿no? Vamos a tener una sola ruta, ¿no? Porque eso es lo que se busca, ¿no? Que todos empujemos el carro hacia la misma dirección, ¿no? La orientación al servicio. Y cuando hablamos de servicio, no solamente estamos hablando del cliente final, no es que solamente me preocupo de ese cliente final, sino también del servicio que se tienen que dar entre áreas, ¿no? Porque bien sabemos que en algunas ocasiones un área depende de otra, ¿no? Entonces, se ha visto también el caso de que hay áreas que son muy herméticas, ¿no? Y que difícilmente pues te brindan la información necesaria o te la brindan a cuentagotas, ¿no? O por puchos. Entonces, eso también puede generar un mal clima laboral, ¿no? La orientación a resultados. Trabajamos con equipos diversos. Todos a veces no apuntalan al mismo objetivo, ¿no? Entonces, cuando no la tenemos clara en ese sentido, cuando no tenemos una orientación clara a los resultados, ¿no? También puede ocasionar un mal clima, ¿ok? Los estilos de liderazgo, lo hemos visto en la clase pasada, lo importante que es mantener ese liderazgo ágil, ese liderazgo flexible, ¿no es cierto? Hoy, por hoy, ya desde el ámbito más digital, ¿no? Este liderazgo gestor, ¿no es cierto? El trabajo en equipo, que hoy viene a ser pues uno de los puntos casi indispensables, ¿no? Digamos que no podemos sacar de nuestro contexto en el ámbito laboral, porque no trabajamos solos, ¿no? Porque no somos seres aislados. Entonces el trabajo en equipo, tal como decía su compañera, se ha sentido la integración, claro, pero la integración se siente justamente porque tiene como base ese trabajo en equipo, ¿no? Porque si no, no se sintiera pues esa integración, ¿no? Ese clima ameno. La comunicación representa algo totalmente indispensable, ¿no? Mal manejado, donde de repente las cosas no son claras, o no se dijo las cosas a tiempo, puede originar distorsiones en cuanto al tema del clima, ¿no? O en muchos casos esa especie de teléfono malogrado, ¿no? Tal dijo, y así, total, el mensaje llegó totalmente distinto al original, ¿no? Tenemos también la pertenencia y compromiso, y esto es uno de los puntos esenciales eh, frente al tema del clima, ¿no? Porque el clima va a ser ameno, va a ser integrador, en tanto yo sienta que formo parte de los equipos de trabajo, en tanto sienta que yo soy reconocido por la empresa donde estoy. Porque de repente hubiese sido distinta la respuesta de sus compañeras si dijeran, no me reconocen, no me pagan a tiempo, son inflexibles. Entonces hubiese sido totalmente distinto. Y allí no hay forma de generar un sentido de pertenencia, no hay forma de generar un sentido de compromiso, ¿no? Bien, el crecimiento y desarrollo, sus audios, por favor, chicos. El crecimiento y desarrollo también forma parte esencial. Las personas, bueno, al menos ahora los postulantes se está viendo mucho y preguntan incluso, ya en los procesos de reclutamiento, si es que la empresa brinda capacitaciones. Es una de las preguntas más comunes cuando se hace el tema de selección, cuando estamos en los procesos de reclutamiento, bueno, selección de personal, cuando ya estamos en la entrevista, preguntan, ¿no? ¿Esta empresa brinda, ¿no? Estas posibilidades de repente de capacitación? Muchas personas, Rosanel, ¿quieres mencionar algo? Rosanel. Ok. Muchos entrevistadores, muchas personas que están dentro del ámbito de selección, lo podrían ver mal, ¿no? La consulta, ¿ya? Pero otros no, ¿no? Otros más bien dirían, bueno, esta persona tiene o quiere, ¿no? Crecer y está en todo su derecho, ¿no? Pero hay, de hecho, personas que están en el ámbito de recursos humanos que lo ven mal, ¿no? Como que pide mucho, no está ingresando y ya de repente está pensando, ¿no? En
en capacitarse, ¿no? Y eso ya depende mucho del punto de vista, pues, de cada recluta, ¿no? O de cada persona que esté en la selección. Ivette, ¿escuchamos? A ese punto yo agregaría que también es un plus que la empresa puede ofrecer a sus candidatos, ¿no? Como para atraerlos, ¿no? Bueno, en la empresa en la que yo estoy, sí ves una parte de donde sí se te explica que sí hay capacitaciones y al año nos capacitan, nos mandan a cursos virtual. Bueno, anteriormente era pues con cursos presenciales en el ESAM, pero ahora todo es hecho virtual, ¿no? Pero sí, sí se capacita, ¿no? Exacto, existe esa gestión de talento, ¿no? Donde tú estás fidelizando también al trabajador, ¿no? Porque, o sea, las capacitaciones es un salario emocional también, ¿no? Es ese gancho que tú, pues, o sea, uno cuando está postulando dice, oye, si me van a capacitar, ¿no? De repente, por mi lado, no tendría la opción de hacerlo, pero si la empresa me brinda estos beneficios, esas posibilidades, como que lo pongo dentro de mis alternativas, ¿no? Para poder, pues, proyectarme, ¿no? A poder trabajar en esa empresa. Muchas gracias, Ivette. Sí, es un punto esencial. La capacitación eh, es uno de los salarios emocionales más requeridos, ¿no? Más requeridos. Bien. Entonces, el entorno laboral favorable, ¿no? Es uno de los factores, de hecho, más relevantes en el desarrollo de cualquier tipo de organización, de cualquier tipo de empresa, ¿no? Es preciso que se tome una atención vital, ¿no? A todos aquellos elementos que contribuyen, ¿no? O de lo contrario, que también pueden perjudicar el bienestar. Eh, Hoy en día las personas ven mucho el tema de la autorrealización, que era justamente lo que hablábamos en términos de capacitación, ¿no? De hecho, también es importante que hoy las personas se sientan a gusto, ¿no? Trabajar en un lugar, pues, donde se sientan reconocidos, donde se sientan atractivos, ¿no? Desde el lado o desde el aspecto profesional, ¿no es cierto? Y eso también pasa por contar con un buen clima laboral. Entonces, ¿por qué es tan importante el diagnóstico de clima laboral? El diagnóstico de clima laboral viene a ser ese proceso de gestión, ¿no? Pero no tanto se va al ámbito correctivo. No es que yo recién establezco un diagnóstico de clima cuando veo que las cosas están mal o cuando veo que de repente hay algún problema, ¿no? Que se esté suscitando. No, sino que tiene una connotación más preventiva, ¿no? Porque en la medida que yo vaya detectando focos, ¿no? Que pueden de repente desencadenar en situaciones que posteriormente se agranden, que no se puedan solucionar, en la medida que yo como empresa establezca estos mecanismos de gestión preventiva, ¿no? Es que me va a permitir justamente analizar el ambiente, ¿no? Y desempeñar, sin duda alguna, ¿no? Estrategias que contribuyan pues a mejorar, ¿no? El ámbito dentro de cualquier tipo de organización. ¿Qué puede generar un mal clima laboral? A ver, pregunta. Participaciones. ¿Qué creen ustedes que puede generar un mal clima laboral? ¿Alguno de ustedes? Sebastián, te escuchamos. Por ejemplo, la falta de comunicación en el equipo. La falta de comunicación en el equipo, punto esencial, creo que uno de los más vitales. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más, chicos? Ivette, ¿te escuchamos? Yo creo que aparte como de la comunicación, puede ser el que en las discusiones entre los compañeros, no se me ocurre, no sé cómo expresarlo, un momentito, ¿qué puede ser en eso? El que no asuman los compromisos, podría ser, o las tareas, las responsabilidades, como que te dejan, oye, revisa esto, pero la persona no lo asume y como que tú lo tendrías que asumir.
esa responsabilidad que le tocó, no sé, a Juanito, ¿no? Ah, ok, ya te entiendo. Cuando no cumplen cada uno con su trabajo, O ¿correcto? con sus ¿Sí? funciones, claro, cuando no Ujú. cumplen, como que eso te hace sentir mal y como, pero él no hace nada, yo sí hago, y eso, ¿no? Podría malograr también el clima laboral en esa parte. Ok, sí, porque a veces pasa este tema de que dependemos de otras personas, ¿no? Y si no avanzan esas personas su trabajo, pues yo tampoco puedo avanzar el mío, ¿no? Ok, muchas gracias, Ivette. Antoinette. También puede ser la falta de reconocimiento de los trabajadores, o sea, si cumplen una buena función, bueno, si cumplen sus funciones de forma adecuada, correcta, sería bueno también motivarlos a que continúen, ¿no? Porque al fin y al cabo eso va a ayudar a aumentar la productividad de ellos. Ok, ok. Muchas gracias, Antoinette. Sí, y como vemos hay diversos factores aquí, ¿ya? Pero hay uno esencial también, ¿no? Creo que nos ha tocado visualizar que a veces hay personas que no están capacitadas para llevar o conducir, digamos así, a un equipo de trabajo, ¿no? Nos ha tocado en algún momento jefes, ¿no? Que piensan, ¿no? Que gritando logran mucho más, ¿no? Como que tienen de repente más poderío, ¿no es cierto? Y tienen esa escasa pues inteligencia emocional para poder relacionarse con las personas. Entonces, eh, hoy no lo he visto mucho en realidad en las empresas, ¿sí? Pero antes era una constante, ¿no? Como que los jefes tendían mucho a gritar, ¿no? A gritar, a imponerse de repente, ¿no? Y esto de hecho generaba pues un mal clima laboral en todos los ámbitos, ¿no? Dicho sea de paso, si una persona es así, difícilmente pues va a hacer prevalecer la integración en el equipo de trabajo, ¿no es cierto? De allí justamente que se desprende la importancia de ejercer un liderazgo adecuado, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si dentro de las políticas o de la cultura de la empresa no estuviera, ¿no? Hacer estas reuniones por Navidad, ¿no? Lo dejáramos de repente pasar como si fuera cualquier fecha, ¿no? Ok. La comunicación, tal como lo decía su compañero, es vital. Ahora, los medios para poder comunicarnos son diversos, ¿no? Ampliamente diversos. Y una de las preguntas que más se han hecho, ¿no? O nos hemos hecho en realidad los equipos o las personas que hemos tenido equipos de trabajo a cargo, es justamente cómo mantener el buen clima laboral en el trabajo remoto, ¿no? Se veía algo difícil, se veía algo distante, se veía incluso hasta imposible, pero finalmente es lo que se ha logrado, ¿no? Se ha logrado. Entonces, para mantener un buen clima laboral en el trabajo remoto es necesario la flexibilidad. Bien sabemos, ¿no? Que hay personas pues a las que se les cae el internet, no tienen buena conexión, la luz, bueno, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Pero en la medida que seamos flexibles, ¿no? Como personas encargadas, como líderes, ¿no? De grupos de trabajo, vamos a tener también esta empatía, ¿no? Esta empatía de decir, pero sí, pues se le puede haber ido la luz, ¿no? O sea, tampoco es que parta de la persona, ¿no? Es un factor externo que se dio, pero siguen habiendo personas que en realidad, pese a estos factores externos, ¿no? Siguen siendo pues renuentes a ser flexibles, ¿no? A comprender, a entender, ¿no? Incluso ha habido hasta descuentos, ¿no? Porque de repente a un trabajador se le fue la luz todo el día, pero ¿qué culpa tuvo el trabajador? ¿No? O sea, creo que en la medida que no se entienda, vamos a incurrir en fomentar un mal clima laboral, ¿no? Adaptación al mundo de la tecnología, ¿no? De hecho, ha sido difícil, para todos no ha sido fácil, ¿no? En muchas ocasiones hemos tenido que aprender a usar herramientas que antes no sabíamos usar, ¿no es cierto? Y han habido, de hecho, personas que se han adaptado mucho más rápido que otras, ¿no? Entonces, la adaptación justamente al mundo de la tecnología ha sido vital, ha sido esencial. Realizar reuniones, y esto sí ha sido una constante, sobre todo cuando inició la pandemia. Eh, en nuestro país, bueno, cuando recién empezó todo esto, había pues este nivel de desconfianza, ¿no? De que si el trabajador se iba pues a casa, no era necesariamente para trabajar, ¿no? Entonces,
¿Qué pasaba con algunas empresas? Empezaban a hacer reuniones a cada rato, a cada momento, ¿no? Las reuniones eran diarias, pero la pregunta es, ¿eran necesarias? ¿O solamente lo hacían para mantener el control de las personas? ¿No? Entonces, en tanto las reuniones, tú ingreses a una reunión y no sea, digamos, algo importante, digamos, bueno, no es que no sea importante, sino que no amerite una reunión, ¿no? Es como que te tenemos allí visualizándote que estás en la pantalla, sí, pues estás conectado al Zoom, pero la pregunta es, ¿realmente era necesario estar allí conectado solamente para ver si estás o no? O sea, a ese punto llegaba el nivel de desconfianza, al inicio, ojo, al inicio. Ahora como que ya se tiende más a confiar, ¿no?, en lo que hace el trabajador, porque también las estructuras de evaluación han cambiado, ¿no? Ahora se evalúa un poco más por resultados, se evalúa un poco más por objetivos, como que hay indicadores, ¿no es cierto?, que nos dan luces de cómo está también avanzando el trabajador, ¿no? Entonces, estos niveles de desconfianza como que de alguna u otra manera se han regulado un poco, ¿no? Y otro punto esencial es que ha habido una predominancia, ¿no es cierto?, del buen clima laboral a pesar, ¿no?, de la parte distante. Ahora, ¿cómo mejorar el clima laboral? ¿Cómo mejorarlo? Hay puntos esenciales justamente para poder mejorar. Por un lado tenemos el liderazgo, como ya lo hemos venido manifestando, acá estamos haciendo una especie de resumen, ¿no es cierto? El liderazgo, que es parte esencial, el reconocimiento, que es algo que mencionaban también su compañera al inicio, no tanto por un ámbito monetario, incluso, ¿no? Ni siquiera por eso, ¿no? Sino más bien por saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Por saber que estamos yendo por un camino adecuado y que la empresa así lo está también evidenciando, ¿no? La igualdad, que nos habla de darles las mismas oportunidades a los colaboradores, y en ese sentido creo que nosotros hemos avanzado también mucho, ¿no? Hoy vemos, digamos, no igual, pero al menos un poco más parejo, el tema de brindarle oportunidades de repente a una persona con discapacidad, vista desde el ámbito remoto, ¿no? Con discapacidad a una mujer y a un hombre, etc., ¿no? Tenemos también acá las relaciones frente al grado de integración, que es justamente lo que decía su compañera y lo que es vital, ¿no? Si no tenemos integración, si no manejamos respeto, si no manejamos la comunicación a niveles adecuados, difícilmente, ¿no? Difícilmente se va a lograr un buen clima. Tenemos también la remuneración. La remuneración es algo de donde parte también, ¿no es cierto?, el sentirnos de alguna u otra manera comprometidos con la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque para el trabajador, ¿no?, representa, pues, entre comillas, la valoración al valor que le está otorgando, valga la redundancia, a la empresa. Entonces, si tú de repente, no sé, pues tienes 5 o 10 años de experiencia en un puesto y te van a pagar sueldo mínimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser ahí el sentido de pertenencia? Si tú sabes que tu trabajo vale más y que a veces prima la necesidad y solamente lo estás aceptando por eso, ¿no? Entonces, es necesario en la remuneración, por ejemplo, los esquemas de compensaciones. Son vitales. Hay empresas que, por ejemplo, generan muchas alianzas, ¿no? ¿Por qué? Porque estipulan un sueldo líquido, pero a ese sueldo líquido ya van incrementándole los salarios emocionales. Por ejemplo, hay empresas que para algunos trabajadores, ¿no?, les brindan, no sé, se me ocurre, ¿no?, capacitaciones constantes al personal, ¿no? Hay otras empresas que de repente les dan EPS, ¿no es cierto? Hay empresas que de repente dan, bueno, ahora ya no se estila mucho el tema de las canastas, pero sí de repente una gift cards, ¿no?, para que tú puedas, pues, disponer del dinero como a ti mejor te parezca. ¿Por qué? Porque una persona con carga familiar va a invertirlo más, ¿no?, en un tema de canasta familiar. Si tiene hijos, va a invertirlo en los hijos, ¿no? Al menos hay esa tendencia. Pero una persona, por ejemplo, soltera, ¿no es cierto?, tú le das pues un tema de, no sé, una tarjeta navideña, y
probablemente pues le empleen en viajes, ¿no? En ropa, qué sé yo. Entonces, las necesidades son distintas. Entonces, los esquemas de compensación también deben ser distintos y más personalizados para que de esta manera podamos llegar más rápidamente a ese trabajo. ¿Las empresas solo estipulan así? Sí. Se han dado cuenta que esa es la mejor manera de generar ese gancho, ¿no? Bueno, les comento, por ejemplo, hay una empresa en Trujillo, una empresa bastante grande, agrícola, que pues tiene mucha mano de obra en el campo, ¿no? Son personas pues que a veces ni siquiera tienen estudios técnicos, ¿no? Pero muchas de estas personas, por ejemplo, no tenían casa, ¿no? Vivían pues en habitaciones alquiladas, cuartos alquilados, y bueno, esta empresa, al ser pues agrícola, ¿no? Agroindustrial, tiene hectáreas, tiene campos, ¿no? Entonces, ellos diseñaron, ¿no es cierto?, una estrategia de retención que fue muy, digamos, aplaudida o les dio muchos frutos, porque al tener la mayor o el mayor porcentaje de mano de obra en el campo, ¿no es cierto? Ellos son los que obviamente pues sacan adelante también esa parte, ¿no es cierto?, de la empresa. Es que esta empresa habla, por ejemplo, con estas empresas que se dedican pues al tema inmobiliario, ¿no? A hacer casas, módulos, ¿no? Lo que le llaman módulos, y se hace pues este nivel de alianza, ¿no? Entonces empiezan a construir pequeños módulos, ¿no? Así como los que vemos tipo techo propio, en una de sus hectáreas que la empresa dio, y la empresa ¿qué hacía, no? La empresa le decía, mira, tú trabajador, ¿no? Yo te puedo dar este beneficio, ¿no? Te puedo dar una casa, ¿no? Una especie quizás prefabricada o algo más pequeño de repente, pero un módulo para que tú vivas, ¿no? Entonces, pero eso sí, ¿no? Esto te va a ser descontado de la planilla, ¿no es cierto? Va a haber no me tienes que dar nada en garantía, no me tienes que dar de repente un monto base, ¿no es cierto?, para que puedas acceder a la vivienda, pero te puedo descontar de tu planilla, ¿no? Obviamente, previo acuerdo con el trabajador, ¿no? Se hacía esto de aquí. Ahora, si te vas de la empresa por cualquier motivo, ¿no es cierto?, en todo caso, la casa queda con nosotros, ¿no? Porque no se ha terminado de pagar. Y así lo empezaron a hacer y vieron que la productividad, por ejemplo, empezó a subir, ¿no? En términos de campo, ¿no? Los indicadores reflejaban, ¿no es cierto?, que había una mejora, un incremento, porque la gente estaba claramente más motivada. Porque ustedes saben, pues, que en tema de casa es vital, ¿no? Y más aún, por lo general, estas personas, pues, no son solas, ¿no? Tienen familia. Entonces, pagar una habitación, un espacio para que puedan dormir, a ellos, pues, los llevaban corto porque era mensual y ni siquiera era de ellos, ¿no? Entonces se generó una muy buena estrategia de retención de talento allí, ¿no? Y a las finales les dio, pues, buenos frutos, ¿no? Bien, desconozco si hasta el momento siguen con ello, pero en su momento, estoy hablando hace como 2, 3, 4 años, estaban implementando eso, ¿no? Bien, tenemos también la implicación, que es el grado de compromiso, justamente que tienen los colaboradores con la organización, ¿no es cierto? Y la organización en sí misma que nos habla de las funciones y responsabilidades dentro de la empresa. ¿Cuáles son aquellos tips para poder construir un clima laboral positivo? Tenemos la diversidad y la inclusión, tenemos el desarrollo profesional, ¿no? Como ya lo estamos viendo y mencionando. Tenemos también la innovación y aprendizaje, y eso parte y tiene relación amplia con el tema de desarrollo profesional. Tenemos la cultura, ¿no? El sentido de propósito, los valores, ¿no es cierto? Y el liderazgo con mentalidad de crecimiento. Ahora, justo mencionábamos que este tema de clima tiene una estrecha relación con la cultura, ¿no? Con la cultura organizacional. La cultura de la organización en realidad es el reflejo de valores, de creencias, de conductas, ¿no es cierto?, de aquellas personas que tienen a cargo las áreas o que son dueños
¿no? De las empresas o de los CEOs, ¿no? Entonces uno va a actuar, ¿no? O la empresa va a actuar en la medida, ¿no es cierto?, que actúe también las cabezas, ¿no? Por eso yo les decía, tema de integración es porque hay un tema de liderazgo bien llevado, ¿no? Si hay un tema de despidos masivos, la cabeza es la que manda toda esa situación. Si hay un tema de repente de seguridad laboral, ¿no? Este tema en las minerías, por ejemplo, ¿no? Tipo minería. O sea, ¿por qué existe esta, digamos, estas disposiciones de seguridad? ¿No? ¿Por qué hay tanto control en tema de seguridad en mina, por ejemplo? ¿No? Porque existe una cultura organizacional, ¿no?, que ha sido interiorizada, ¿no es cierto?, en cada trabajador y trasladada a todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mina constantemente están reforzando ese tema, ¿no?, de seguridad industrial, de que hay que entrar de repente con la indumentaria necesaria, con los zapatos necesarios, etc., ¿no? Entonces, nuestros valores impulsan, de hecho, nuestras conductas, ¿no? Los valores nos permiten también comprender cómo es que actúan y cómo es que se toman decisiones dentro de una empresa, ¿no? Si mi decisión es limpiarme las manos con los trabajadores, pues eso habla también mucho de mis valores, ¿no? Si mi decisión es priorizar a mi fuerza laboral, como fue, por ejemplo, en este caso de esta empresa que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, eso también se va a ver repercutido y de hecho influyó mucho en términos de productividad, ¿no? Porque lo que anhelan esas personas que no tienen ni siquiera un techo donde vivir es justamente eso, ¿no? Y la empresa les estaba dando esa posibilidad y de paso tenían el trabajo al costado, ¿no? Los valores revelan las motivaciones de las personas, nos permite comprender, ¿no?, más también a las personas y a los grupos también, ¿no? Y de hecho nos permiten comprender el código desde el cual opera cada grupo, ¿no? Ahora, elementos de la cultura organizacional, creo que ya hemos mencionado también muchos de ellos, como es, por ejemplo, los valores y competencia, la comunicación, ¿no?, la visión, ¿no es cierto? Tenemos el desarrollo profesional, que es vital dentro de cualquier organización, el liderazgo y claramente el tema del clima, ¿no? ¿Cómo son las estructuras organizacionales en la actualidad? Digamos que para efectos de cultura y de clima, ¿no es cierto?, hoy son más, las estructuras organizacionales son más, se me fue la palabra, se me fue la palabra. Bueno, antes eran muy estructuradas, ¿no? Si nosotros queríamos hablar de repente con un CEO, con un jefe, teníamos que pasar pues por varias cabezas, ¿no? Queríamos de repente hablar con el jefe o con el dueño de la empresa, teníamos que pasar por el coordinador, por el jefe, por el gerente, etc. Ah, ahí está. Ahora las estructuras son más planas, ¿no? Digamos que si yo quiero de repente hablar con un jefe, ¿no?, no necesito tanta escalera, ¿no?, como sí lo era antes, ¿no? Entonces, eso hacía también que de alguna u otra manera nos sintamos más alejados, ¿no? Como que no se gestionara esta integración, o como si no, digamos, nos sentíamos muy lejos, ¿no?, de las personas, digamos, con cargos, ¿no?, con cargos dentro de la empresa. Pero ahora tenemos estructuras mucho más planas, estructuras más enfocadas en el cliente, y cuando se habla de cliente, no se habla solamente de cliente externo, sino también del interno, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de que el cliente interno ahora, ¿no?, tiene esa relación, o puede tener la relación con los directivos, con el CEO, con el mismo equipo de trabajo, ¿no? Digamos, con personas que están en cualquiera de los niveles de la empresa, ¿no? Ya no necesito pasar por todas las cabezas de la organización para poder llegar, pues, al dueño o al jefe, ¿no? Y eso genera este sentido también de acercamiento, ¿no? De inclusión, de que formo parte de la empresa y que puedo ser escuchado. Bien, entonces, la cultura organizacional tiene una fuerte influencia en el clima organizacional, ¿no? De hecho,
de hecho, porque todo lo que se haga dentro de la empresa es porque se ha tomado decisiones, ¿no? En base también a la cultura que se está manejando, ¿no? El clima laboral puede afectar de forma positiva o negativa, ¿no? El comportamiento de las personas en el espacio laboral, bien lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy ha salido la noticia de que Google va a empezar a despedir, por ejemplo, a sus trabajadores que no estén vacunados, ¿no? ¿De dónde viene esa indicación? ¿No? Probablemente del CEO de Google, ¿no? Entonces todo eso está trasladado, ¿no? Y vuela a todos los niveles, ¿no? Así sean directivos, jefes, gerentes, ¿no? Si no están vacunados, por ejemplo, no siguen más en la organización. La pregunta es, ¿tomarán la decisión de vacunarse, ¿no? Un buen clima organizacional no es un ideal, ¿no? Que se alcanza, pues, de un momento a otro. No es que yo como CEO digo, bueno, quiero tener un buen clima laboral y mañana lo tengo. Como que no parte por ahí tampoco, ¿no? El clima laboral es algo que se construye, ¿no? Y se construye partiendo también de la confianza, ¿no? De la ayuda, del tema recíproco. Entonces, viene a ser un proceso continuo que debe ser medido, pero también debe ser mejorado, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, dice, las organizaciones con un mayor índice de engagement en sus empleados mejoran también el engagement en el cliente. Se refiere al cliente final, ¿no? Es decir, mientras más contentos estén mis empleados, ¿no? Más contentos van a estar, obviamente, mis clientes finales, ¿no? Y de hecho se obtiene, pues, mayor productividad, se mejora la retención, ¿no? Se sufren menos incidencias y se incrementan también las ganancias, ¿no? Como el ejemplo que ya les puse de estas personas que adquirieron esta especie de módulos, ¿no? Y se vio que realmente había habido un incremento importante en la productividad, ¿no? Bueno, siguieron con esa estrategia, ¿no? Bien, ahora, se hizo un estudio, ¿no? En base, por ejemplo, a determinar, ¿no? ¿Cuáles eran aquellos aspectos importantes dentro del ámbito, pues, laboral que generaban esa motivación en el trabajo? Entonces, se menciona acá, ¿crees que el dinero es la principal motivación en el trabajo? Y contra todo pronóstico, ¿no es cierto? Sale un 53% que no. ¿Por qué? Porque hoy en día se ve mucho, no solamente la parte de dinero líquida, por decir así, ¿no? Sino qué más me ofreces. O sea, como ya les decía, capacitaciones, clima, de repente es un buen jefe, hay un buen liderazgo dentro de la empresa, hay un buen, de repente, no sé, hay tantos otros salarios emocionales, ¿no? De repente, no sé, necesito un permiso, no sé, un familiar está enfermo, me lo das, yo luego te lo retribuyo. O sea, hay más cosas que pesan, ¿no? Más allá del tema monetario, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes en el ámbito laboral, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, que el mayor porcentaje lo lleva las oportunidades de desarrollo, el ambiente laboral. O sea, ¿de qué me sirve ganar miles si estoy en un ambiente en el que constantemente me están poniendo criollamente, lo voy a mencionar así, en que me están poniendo cabe, ¿no? O que constantemente tengo de repente un jefe, ¿no? Que me molesta continuamente, ¿no? O que me presiona constantemente, ¿no? ¿De qué me sirve, no? Particularmente yo sí estuve en una empresa donde, por ejemplo, mi superior, ¿no? Tenía obviamente otro superior, y ganaba miles, ¿no? Ganaba miles, cerca de 15 creo que ganaba. Y su jefe, cuando quería desfogar su cólera, pues le decía desde la hasta la Z. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos era, sí, la plata es necesaria, pero a ese nivel se llega, ¿no? O sea, era terrible, ¿no? Escuchar cómo se dirigía a él porque habían faltas de respeto, pues que ya eran incluso injustificadas, ¿no? Entonces, bueno, pero otros decían, pues, pero bueno, ¿qué le queda, no? A las finales, ¿dónde va a ganar este sueldo, no? Imposible, ¿no? Entonces, prefiero aguantar un ratito, de repente, que me diga todo lo que me tenga que decir y luego sigo ganando mi sueldo. Mientras que otros decían, no,
ni el sueldo justifica esto, ¿no? Porque eran incluso hasta humillaciones, ¿no? Entonces, pero bueno. ¿Crees que tu sueldo es proporcional al esfuerzo y dedicación a tu cargo? ¿No? Es lo que yo les mencionaba. Si en el tema de remuneración vemos que no hay un equilibrio, ¿no? Se llega a este punto. Y desde allí ya hay una disconformidad en el tema de clima y puede, ¿no? Gestarse una molestia, un fastidio, ¿no? 71% en esta encuesta dijo que no, que el sueldo que ganaba no iba acorde con las labores que desempeñaba. ¿Esto es preocupante? Sí, porque desde el momento en el que uno no se encuentra conforme con el sueldo, ya puede ser un detonante, ¿no es cierto?, para que se geste un mal clima laboral, ¿no? Ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos empresas grandes, exitosas, hay mucho detrás, ¿no? Y un punto esencial es justamente el recurso humano que le integra, ¿no? Y hablamos de recurso humano desde la parte, digamos, más directiva, ¿no? Desde los CEOs o desde las cabezas, ¿no? Porque ellos son los que también influyen mucho en el proceder del grupo, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces acá. Miren, tenemos estos escenarios, ¿ya? Estas son instalaciones de Google, ¿no? En Estados Unidos, otras están en México, pero ¿qué vemos a grosso modo allí? O sea, por ejemplo, ¿no? Vemos en el lado izquierdo superior, ¿no? A personas echadas, ¿no? Con una laptop, por ejemplo, ¿no? Vemos, ¿cómo se llaman estos de fulbito de mesa, ¿no? Fulbito de mesa, vemos hamacas. La pregunta es, ¿por qué estos escenarios, ¿no? De un aparente buen clima laboral no se pueden trasladar a nuestro país? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna opinión? A ver, chicos, ¿alguna opinión? ¿Por qué creen que esto se ve tan lejano en otros países y no acá? ¿Ivette? Yo creo que seguimos con lo tradicional, ¿no? No innovamos. Normalmente, bueno, en la empresa donde yo laboro, sí hacemos una encuesta anual de clima laboral, ¿no? Y durante estos años, a comparación del 2019, 2020 y 2021, sí ha mejorado nuestro clima organizacional, pero cuando no había COVID, nosotros, por ejemplo, yo soy del área de bienestar social, hacíamos campañas de masajes para los operarios, cortes de cabello, campañas oftalmológicas, campañas odontológicas, descartes, ¿no? Entonces tratábamos de que sea algo más para ellos beneficioso y se sientan cómodos, ¿no? Y sí, nos ha resultado bastante bien, ¿no? Ahora con todo esto del COVID que ha habido, no hemos hecho este tipo de campañas, pero lo que sí tal vez ha mejorado el clima laboral de la empresa es de que los colaboradores han reconocido el apoyo que la empresa les ha brindado durante esta cuarentena. ¿A qué me refiero con apoyo? Muchos de sus familiares cayeron con COVID, la empresa ha brindado oxígeno, ha brindado medicamentos, ha brindado atenciones médicas, ha brindado descartes de COVID, entonces como que los colaboradores se han identificado bastante, ¿no? Y no solo el trabajador, si su esposa estaba mal y necesitaba oxígeno, porque en ese entonces pues el oxígeno era súper escaso, pero la empresa hizo contactos con una empresa de oxígenos y llegó a dar este apoyo también para los trabajadores y familia de los trabajadores, el cual los trabajadores han valorado mucho el apoyo de la empresa, ¿no? Y de las respectivas áreas, en especial recursos humanos, que es la que gestiona y ve todo, ¿no? De la empresa, es el corazón, por así decirlo, ¿no? Recursos humanos tiene que mover, si no se mueve, pues la empresa no se va a ver bien al final. Ok, muchas gracias, Ivette. No ha sido una constante lo que mencionas en las organizaciones, no tanto, de repente esta es una empresa un poco más grande, al punto de dar oxígeno. Acuérdate que en ese tiempo el oxígeno estaba bien escaso y bien costoso, pero la empresa que lo ha brindado, como es el caso de la empresa donde trabajas,
sin duda alguna, ¿no? Ha generado un nivel de compromiso, de pertenencia con el trabajador que no tienes idea, ¿no? Porque en un momento tan difícil como ese, ¿no? Que la empresa te haya tendido así la mano, bien difícil, ¿no? Y ahora me imagino pues que nadie está pensando en irse, sino más bien en ser más productivo, ¿no? Claro, se ha mejorado bastante, incluso se les dio un bono económico porque nosotros tenemos es un bono económico por fallecimiento de familiares directos, que en este caso es papá, mamá e hijos, esposa, que se les brinda un bono de 1.400, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que pueda tener el dinero inmediato, porque lastimosamente como buenos peruanos no tenemos la capacidad de ahorrar. Y es en estas circunstancias donde no tenemos de dónde sacar el dinero, ¿no? Y normalmente los trabajadores, y todos, me incluyo, también esperamos, tal vez no sabemos en el momento, ¿no? Y entonces la empresa igual brinda el apoyo, ¿no? O si el trabajador murió, porque hemos tenido casos de nuestros trabajadores que están en planilla, que han fallecido y se les brinda un bono pues de 3.000 y tantos, ¿no? A la familia. Pero es un apoyo inmediato para que ellos puedan hacer las gestiones de la sepultura, comprar el cajón, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas cositas, yo sé que son muy caras, para algunos sí, ¿no? Algunas empresas tienen, otras no las tienen, pero eso fideliza más que nada con los trabajadores y se sienten a gusto, se sienten bien, ¿no? Y valoran el apoyo que la empresa les brinda. Qué bueno, Ivette, qué bueno, porque ahí se ha visto el beneficio de ambos lados, ¿no? Por un lado, la empresa teniendo la mano al trabajador y por el otro, el trabajador retribuyendo lo que realmente es. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en nuestro país. El tema de la cultura en nuestro país es la del más vivo, ¿no? La empresa me da, pero yo no doy nada, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? O la empresa me manda a casa y yo me voy a dormir en vez de trabajar. Por eso es que al inicio de la pandemia había tanta desconfianza. Pero bueno, a estas alturas ya un poco difícil, ¿no? Porque al final hemos medido de otra manera a los trabajadores. Pero en este caso, por ejemplo, pasa lo mismo con esta situación, ¿no? Con estas imágenes que les estoy manifestando. Por ejemplo, en Google, Amazon, qué sé yo, en estas empresas que son pues las grandes que son, a la mayoría de personal los mandaron a trabajar a casa. Dicho sea de paso, para ellos no es un tema nuevo, ¿no? El trabajo remoto, porque se entiende de que si la empresa te está dando todos estos beneficios, es porque tú también de alguna u otra manera vas a retribuir, ¿no? Sino que lamentablemente aquí existe la cultura, como ya les manifestaba, del más vivo, ¿no? Donde la retribución muchas veces es escasa, ¿no? O donde no hay retribución en algunos casos, ¿no? Pero frente a esta situación de pandemia donde todos hemos necesitado ayuda, de alguno u otro modo, qué bueno que se dé esta reciprocidad, ¿no? Y lo mismo pasa en esta empresa, ¿no? Existe esa reciprocidad. Tú me das estos beneficios, por ejemplo, en estas empresas, si alguien dentro del horario de trabajo quiere dormir, tienen incluso hasta oficinas adecuadas, oficinas no, ambientes adecuados, con sillones reclinables y todo el tema para que el trabajador, cuando se sienta agotado, descanse. Que a todos nos ha pasado, ¿no? Estamos a veces en reuniones, en trabajo, y ya estamos que nos dormimos o cosa parecida, ¿no? Entonces, en estas empresas tienen todo eso, pero, ok, yo duermo, pero a las finales esa hora que me la pasé durmiendo, lo tengo que retribuir, ¿no? Por un tema de, no sé, de enganche, de fidelización, de conciencia o de lo que sea, pero lo tengo que retribuir. Lo peor que puede pasar es que, por ejemplo, en el caso que menciona su compañera, el trabajador no retribuya, ¿no? Bien. Tenemos también un ejemplo que ha sido bastante mencionado, ¿no? En época de pandemia, como fue pues lo de Panadería San Antonio, ¿no? Y como ya lo manifesté, creo en un ejemplo anterior, estas personas no fueron despedidas, no fue la política de ellos despedir así, sino más bien cambiar el giro del negocio para que ellos sigan trabajando. Todos aquellos que estaban en la parte de panadería pasaron a ser deliveries, ¿no? O atender en estos minimarkets. Entonces, el sentido de pertenencia, ¿no? El sentido de reconocimiento hacia la organización ahorita es grande, ¿no? A tal punto que ahorita San Antonio se está preparando para abrir más sucursales, ¿no? Entonces, ¿y por qué abrir más sucursales? Porque obviamente dentro de este giro de negocio, que fue un tema bastante arriesgado en ese momento, ¿no? Porque nadie sabía cómo iba a ser esta situación, les rindió frutos, ¿no? Entonces, la vez pasada vi que un colaborador decía que gracias
al CEO de San Antonio, su familia había podido seguir comiendo, ¿no? Porque ¿dónde iba a conseguir trabajo si era despedido, ¿no? Cosa que no estoy en contra de la cadena de cines que tuvo la mala idea de despedir a todos así de golpe, pero justamente hace poco vi, por ejemplo, un anuncio, ¿no? Donde pedían, ¿no?, personal para que trabajen allí, y todos pues ponían estas caras de risa, y todavía ponían, ¿no? Sí, ingresa a trabajar para que te despidan cuando hay alguna crisis, ¿no? O algo parecido, ¿no? Pero ya existen estos comentarios pues que son bastante negativos, ¿no? Porque de hecho uno sabe hasta dónde dieron, ¿no? Pero bueno, listo. Bien, chicos, es todo por hoy. Si hay alguna consulta, alguna duda hasta acá. ¿Consultas, dudas? Sebastián, ¿te escuchamos? Sí, más que todo, justo hoy en mi grupo hablaron sobre un tema de lo que son los certificados, ¿no? ¿Cómo lo están manejando? ¿Tienes que primero terminar el módulo 1 y recién tienes la oportunidad de dar el examen, o cómo es ese proceso? Eso lo tienen que preguntar tienen ustedes un guía dentro del WhatsApp, si no me equivoco, ¿sí? ¿Correcto? Ya, a esa persona tienen que, porque le asignan un guía a cada grupo, con ellos ven toda la parte de exámenes, ¿ya? Porque yo solamente veo la parte académica. ¿Sí, Sebastián? Ah, ya, genial, perfecto. Listo, Gracias. gracias. Ok, a ustedes. Bien, si no hay más nada, entonces muchas gracias por todo y nos vemos el día martes. Cuídense, chicos. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.